Entonces, presento a Margarita Sandra Garfias Hernández, miembro de Familias y Retos Extraordinarios AC y Yo Cuido México. Ella, aparte de esta extraordinaria labor, es madre de un adolescente con discapacidad múltiple que lo acompaña y que sin lugar a dudas nos dará una muestra, ¿verdad?, de una vivencia personal muy relevante en este foro. Adelante, Margarita, por favor. Hola, buenas tardes. Agradezco a las Comisiones Unidas de Salud y Puntos Constitucionales por el espacio, que se abra, el Parlamento es abierto y que todos tengamos la oportunidad de aportar, ¿no? Porque esta política va dirigida precisamente hacia nosotras, las familias que vivimos esto día con día. Es el otro archivo, el que está en PowerPoint, porque ese es un PDF. Bueno, nuestra aportación desde el artículo 4º constitucional sí nos llamó la atención porque básicamente, como lo han repetido en mesas anteriores, están discriminando. Están discriminando otra vez a población con discapacidad que por desgracia está en una edad en donde ya perdió todos los servicios. Nosotras, es muy chistoso, coordino un grupo de familias de toda la República Mexicana que tenemos el gran reto de criar a hijos e hijas con discapacidad múltiple debido a una condición de salud crónica, ya sea antes, durante o después del nacimiento, por una enfermedad rara, por un síndrome epiléptico, y pues no podemos despegar ni la condición de salud con la discapacidad, ni la discapacidad con la condición de salud. Entonces, es necesario ver a nuestros hijos e hijas desde los dos enfoques, desde un enfoque médico y desde un enfoque social, para garantizar su calidad de vida. Y bueno, ahí están fotos, somos familias de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Nuevo León, de Oaxaca y de varios estados de la República Mexicana. Entonces, nuestra propuesta que habíamos hecho modificar era que esta pensión fuera de carácter, bueno, esta es una imagen con una frase de nuestro presidente y de una imagen que fue tomada en Puebla, una persona indígena de escasos recursos empujando a una adulta por una calle de terracería. Entonces, no solo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas, porque a veces las desigualdades parece que nada más las valoramos en lo económico, pero no en las garantías y derechos que debe de garantizarnos el Estado, ¿no? La siguiente, nosotros pensamos que el Estado debe garantizar la entrega de un apoyo económico de carácter individual, donde sí hay que priorizar, pero debe de llegar a la universalidad, puesto que la discapacidad no desaparece ni a los 12, ni a los 18, ni a los 25, ni a los 29. Al contrario, la discapacidad en algunos casos se va agudizando debido a la falta de atención. Y eso es algo muy común en el país, ¿no? Que están muy dispersos los centros de atención, tanto de salud como de rehabilitación, como escolares, y las mamás que se enfrentan a todo esto, nos cansamos. ¿Por qué? Porque hay que tomar grandes distancias, hay que pagar taxi porque el transporte público no es incluyente, tenemos que quedarnos afuera de la escuela porque no permiten que ahí se haga el cambio del pañal al chico, que no se le puede alimentar. Muy pocas escuelas son las que cubran tanto el nivel básico de cuidados y aparte la escolarización, ¿no? Entonces, es muy difícil poder accesar a estos servicios de manera cotidiana y terminamos cansándonos o se acaba agotando el dinero que hay en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿por qué proponemos esto? La siguiente, por favor. Debe de ser de carácter individual, o sea que es para cada individuo o para un solo individuo, por lo que no debe interferir para el acceso y ejercicio a otros programas, subsidios de otros individuos de la familia y el hogar. Se estima que de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad, o sea, 19 de cada 100 hogares.
El 78% de ellos hay una persona con discapacidad, en 18% 2 personas y en 3% 3 o más personas. Muchas veces a las mamás de la comunidad que se enfrentan solas al reto de la crianza de hijos e hijas con discapacidad y les toca tener 2 o 3, son discriminadas. Les dicen, bueno, es que ya tienes una beca de discapacidad, yo no te puedo dar para el otro niño, o para tu mamá, o para otra persona, ¿no? O incluso hay oportunidades, como algo que se dio en la delegación, en la alcaldía de Iztapalapa, en donde hay programas de atención a cuidadoras. Entonces, a veces las territoriales dicen, no, es que si ya tienes la ayuda de pensión por discapacidad, ya no te puedo dar el de cuidadoras, ¿no? Entonces, todavía se precariza más la situación, porque el apoyo debe ser de carácter individual, no familiar, ¿no? Porque se trata precisamente de abatir las desigualdades, y las desigualdades las enfrentamos de manera individual y de manera colectiva. Entonces, eso también es importante. Otra cosa, se debe de cubrir, como les comentaba, a las personas adultas que se encuentran en condición de discapacidad y pobreza hasta los 67 años y después ya la pensión para adultos mayores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con discapacidad, 8 de cada 10, tienen más de 29 años. 47% está formada por personas adultas mayores, 60 años y más, y 35% por personas adultas entre 30 y 59 años. Este es el dato del INEGI en el 2016. ¿Y qué va a pasar con estas personas adultas que tienen discapacidad y que están de los 30 a los 59 años? Cuando las personas con discapacidad, entre más dependientes o más baja sea su autonomía, tienen menos acceso a espacios y derechos. ¿Qué pasa? Si en el caso de Carlos, mi hijo, lo aceptan en un CAM hasta los 12 años, porque después de los 12 no puede entrar a un CAM laboral, porque no tiene la autonomía, el conocimiento, la capacidad motriz de entrar al área de CAM laboral. Entonces, pues ya no entra, se le acaba el 20 a los 12 años y se tiene que quedar en casa. O mi decisión, pagar por un espacio privado para que Carlos continúe con la adquisición de habilidades. Ok, los que se van a CAM laboral, pero no cuenta como educación media superior. Entonces, pierden su IMSS o su ISSSTE, porque a los 16 años cualquier beneficiario se da de baja y tiene que reingresar al sistema de salud comprobando una discapacidad permanente. Si no, pierde su servicio médico. Entonces, hay que iniciar un trámite largo y tardado para asegurar su atención. Y mientras no tiene esta atención y no se da el trámite, pues nos queda el INSABI, que hemos visto o el Seguro Popular, que tienen sus candados también en atención a las personas que enfrentan retos de salud crónicos y que además implican una discapacidad, ¿no? Y esto hace que los costos por la manutención aumenten. Y bueno, eso también lo pongo ahí en la lámina, que los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto. Dicho gasto puede ser hasta 3 veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad, y esto nos lo dice la INEGI en el 2012. También, la mitad, el 49.4% de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, 39.4% vive en pobreza moderada, mientras que el 10% vive en pobreza extrema. Y esto es el dato de Coneval del 2017. ¿Y por qué vivimos en esta pobreza? Es muy fácil y es muy visible, pero a veces no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces de los hogares donde hay niños y niñas con discapacidad, el papá se va. La mamá tiene que abandonar un empleo formal y con el empleo formal abandona sus derechos, que es el derecho a seguridad, a un sistema de salud como IMSS o ISSSTE, abandonas pues el derecho a pensionarte en tu vejez, abandonas el derecho a Infonavit, porque te tienes que quedar en casa a solventar los cuidados y demandas médicas que te exige tu hijo, ¿no? Entonces, pues ya no tienes ingresos formales y son las mamás que traen en la mochila los catálogos que hay, todos, ¿no?
y andan vendiendo de puerta en puerta y con quien se deje, ¿no? Y aparte de las salidas, del desgaste económico, también hay un desgaste físico, emocional importante, porque también somos las de la triple jornada. Tenemos que enfrentarnos a llevar al chico a la escuela, al hospital, enfrentarnos a la falta de accesibilidad, llegar a esperarnos, bueno, desde muy temprano por una ficha médica, esperar largas horas en una sala de espera, terminar, salir, llegar al hogar, comenzar a hacer comida, cuidados, terapia, la atención de la persona con discapacidad, después hacer lo que viene de los catálogos y todo lo que sigue, y esto involucra desgaste, ¿no? Y además, al cierre de estos espacios, también nosotros nos vamos haciendo viejas, ¿no? Y no es lo mismo cuidar a un niño de 5 años que a uno de 18 o a uno de 40, ¿no? Porque el peso aumenta y nuestro cuerpo se vuelve más frágil, ¿no? Es por eso también importante hablar de un sistema de cuidados que pueda apoyar a las personas que necesitan de los mismos, independientemente de su edad o si los cuidados son de carácter permanente o temporal. Y también sistemas de apoyos para que las personas con discapacidad puedan preservar su autonomía e independencia, que es una de las deudas y de los acuerdos que se tienen con la Convención de Derechos por las Personas con Discapacidad. La siguiente lámina precisamente es un cambio de paradigma. Sí se puede empezar con un apoyo económico para personas con discapacidad, pero no hay que olvidar la accesibilidad universal, porque si no esa pensión se va a ir en taxis. No hay que olvidar protección y preservación de la salud, porque si no apenas nos va a alcanzar para 2 medicamentos, y esto condiciona falta de apego al tratamiento, y la falta de apego al tratamiento implica el deterioro físico, cognitivo de nuestros seres queridos. También la educación, ¿no? Porque está muy limitada, como ya las mencioné, y para las personas que puedan entrar a un empleo, garantizarles empleos dignos, salarios, prestaciones, que es algo que tienen pendientes las personas con discapacidad e incluso las personas que estamos a cargo de sus cuidados. Muchas gracias.